corregir o castigar al pecador. He ahí el dilema. Porque a la mayoría de nosotros lo primero que nos brota cuando se nos activa una partecita del cerebro por aquí metida que se llama la amígdala, y entonces nos llenamos de lo que llamamos rabia y enojo cuando cometen una injusticia contra mi persona. Castíguelo. Culpable, castíguelo. Castigo o corrección del pecado. Y tal vez para entender esto mejor hoy en esta mañana, quiero que juntos reflexionemos y aprendamos algo que posiblemente muchos no conozcan. ¿De dónde viene la palabra pecado en nuestro contexto espiritual cristiano católico? Pues viene del mundo judío. Dios decide tomar la humanidad en un mundo judío, en el pueblo de Israel. Y en ese pueblo hablaban un idioma, el hebreo, el arameo antiguo. Y en ese idioma arameo, ¿qué significaba la palabra pecado? Porque si yo me pregunto hoy o te pregunto a ti así, rápido, ¿qué es el pecado? Entonces uno comienza más bien a describir tipos de pecado. Pues pecado es mentir, pecado es robar, pecado es ofender a otro, pecado es adulterar, pecado es ser infiel. Empezamos a dar explicaciones, descripciones. Pero ¿qué es en sí mismo el pecado? En el Antiguo Testamento, en el lenguaje arameo, la palabra pecado se dice hatá. Hatá. ¿Y qué significaba para ellos esa palabra? ¿De dónde salió esa palabra? Salió de un ejercicio cuando alguien se proponía una meta, un objetivo, un punto de llegada y no lo lograba. Ejemplo, cuando un arquero con su flecha cogía el arco, tensaba el arco, ponía la flecha, apuntaba a la diana, a ese círculo que tiene varios círculos concéntricos, y lanzaba y no le daban el centro a la diana, al círculo, decían hatá, pecó, es decir, error. Para ellos el pecado era el error de no apuntar bien y darle al objetivo. Era el error de no llegar a esa meta. ¿Y por qué les explico esto? Porque de aquí parte lo que ocurre después de un error, de un hatá, de un pecado, según lo que les acabo de explicar. Cuando el arquero, o en el caso del libro de los jueces, también habían algunos que tenían la sonda y la piedra, así como David cuando apuntó y le dio con la piedra y la honda a Goliat y lo tumbó. En el libro de los jueces decía que sus soldados no erraban, no pecaban con la honda, es decir, apuntaban y le daban al blanco de una. Entonces, cuando alguien erraba o pecaba o no le daba al blanco o no alcanzaba el objetivo, ¿qué seguía después? ¿Cuál era la consecuencia? Corregir, aprender y mejorar la técnica. Miraba el arco, veía que tan tensa estaba la cuerda, miraba la flecha, que no tuviera otra imperfección, miraba el viento, calculaba su postura. ¿Con qué objetivo? Que poco a poco o en el siguiente tiro o lanzamiento dieran el blanco. Esa es la consecuencia, aprender del error, corregir el error aprendiendo de él. Pero en algún momento, y así muchos hemos vivido de la historia de la humanidad, lo que se ha hecho con el error no es aprender sino castigar. Es como si el arquero, cuando erró tirando, cuando pecó tirando la flecha, cogiera el arco y se lo pone en el cuello y empieza a ahorcarse porque erró. No, coja el arco y corrija el arco y corrija su postura. O cogiera la flecha y decir, no, erré, y empezara a darse chuzos con la flecha. Pues no es para castigarse, es para corregir.
y para corregirse aprendiendo. Y esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia en relación con nuestros pecados. Porque muchos de nosotros lo que hacemos con nosotros y con los demás es castigarlos. Es coger el arco y darle con el arco y clavarle la flecha. Es coger la sonda y darle latigazos con la sonda o dármelos yo mismo. ¿A que sí? En lugar de una mentalidad de corregir, aprender, superarme y volver a intentarlo en el amor. Por eso Jesús hoy nos da unas claves maestras para nuestras relaciones humanas, porque somos comunidad, somos sociedad, somos seres finitos, somos seres primero limitados en nuestro cuerpo, que es corruptible y que genéticamente ya viene con problemas, con enfermedades. Además somos seres que en nuestra mente y en el ejercicio de nuestras facultades superiores, que llamamos conciencia y libertad, no siempre apuntamos bien y no siempre conseguimos el objetivo, erramos, cometemos errores. Por eso Jesús hoy a nosotros que vivimos en familia, que tenemos unos vínculos y que erramos, nos quiere dar una gran enseñanza. Nos quiere decir, si tu hermano peca contra ti, la traducción correcta es corrígelo, corrígelo en el amor. Corrígelo como hermano, no como tu enemigo. Corrígelo como alguien que tiene tu misma dignidad, porque la tiene, porque también, aunque esté errando, es hijo, hija de Dios. Nosotros en español tenemos un privilegio con el verbo ser, que puede ser o estar, se puede traducir. En otros idiomas, en inglés por ejemplo, el verbo to be, que uno siempre se aprende cuando aprende inglés, el primero, es lo mismo ser o estar. En español no. Una cosa es mi esencia y otra cosa es como yo estoy en un lugar o me comporto en un lugar según lo que yo soy. Dios hizo todo bueno. Tú eres un ser bueno, pero a veces estás mal. Y estando mal haces cosas malas. Sí. Pero hay que rescatar en ti tu esencia, tu bondad, tu dignidad, y no quedarte en ese estar mal y hacer mal. Si tu hermano peca contra ti, hoy Pablo, en la segunda lectura que viene a iluminar esta frase de Jesús de un modo muy perfecto, porque Pablo dice, en definitiva, ¿qué es el pecado? Cuando yo peco contra otro o pecan contra mí, ese error, ese no dar en el blanco, ese no apuntar bien, ¿en qué consiste? En errar en el amor. Cuando yo no amo, cuando yo no doy lo mejor de mí, cuando yo no construyo al otro, cuando yo no exalto al otro en su dignidad con mi actuar, estoy errando en el blanco del amor. No le estoy atinando al objetivo del amor. Cuando yo le miento a una persona, la estoy engañando, no la estoy tratando en su dignidad, estoy errando en el amor. Cuando yo le robo a una persona, estoy siendo injusto con lo que esa persona ganó. Cuando yo soy corrupto, estoy errando en el amor. Cuando soy infiel, estoy errando en el amor que pide justicia, que pide equilibrio en la relación, que pide correspondencia de amor. Todo pecado que nosotros analicemos es un error en el amor, un error en mi capacidad, porque la tenemos, de dar un amor que construya al otro, que dignifique al otro, que eleve al otro. Cuando no lo hago, no estoy atinando en el blanco y al mismo tiempo me estoy haciendo daño yo mismo. A veces pensamos que el pecado es contra Dios directamente, y pues no, porque es que mis errores a Dios no le afectan en nada, porque por eso es Dios. Dios es inmutable. Mis errores afectan las criaturas de Dios. Por eso cuando yo le pido perdón a Dios, en el fondo yo tengo que pedir es perdón a la persona a la cual herí, a la persona con la cual en ese error afecté. Esa persona puede ser el otro o puedo ser yo mismo también. Me tengo que saber pedir perdón y tengo que saber pedir perdón al otro. Y es así cuando realmente le estoy pidiendo perdón a Dios, porque es que a Dios directamente pues yo no le puedo hacer daño. Yo hago daño es
a las criaturas de Dios, especialmente a donde Dios está presente como imagen y semejanza, el hermano. Por eso hoy Jesús insiste tanto en que cuando hay más de dos, Él está presente. Fíjese, basta con que sea uno más, porque es que la presencia de Dios, la presencia más grande y más hermosa de Dios, está en el rostro de cada uno de nosotros. Y cuando yo cometo el error de no responder y no dar amor, a quien estoy ofendiendo es a la criatura amada de Dios. Volvamos a la frase: si tu hermano peca contra ti, es decir, si tu hermano con su actuar, con su pensar, está errando porque no está correspondiendo con amor, un amor que a él lo va a construir. Porque cuando nosotros respondemos con amor, el primero que gana es uno crece, uno se construye, uno resalta su dignidad cuando respondo con amor. Pero cuando respondo con odio, con violencia, con mentiras, con infidelidad, el que me destruyo soy yo, porque estoy destruyendo, opacando en mí lo que soy. Yo soy imagen y semejanza de Dios, que es amor puro, amor de entrega, amor total. Por eso el pecado, al primero que lastima es a mí mismo, pero también con ese acto lastimo al otro. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice Jesús? ¿Castígalo? ¿Dale rejo? No, corrígelo. Corrígelo primero con tu amor a solas. Pero para poder corregir, como Jesús pide, hay que ver al otro como hermano. Porque si yo veo al otro inferior a mí por el error que cometió, entonces yo me pongo por encima de él. Entonces yo soy Dios de él, yo soy el juez de él, y yo dictamino que eres culpable, y yo te pongo la sentencia y te castigo. El orgullo nos eleva, y cuando nos hieren, cuando objetivamente, porque pasa, el error del otro me lastima física, intelectual o moralmente, es aquí donde viene la clave maestra. Yo puedo sentarme en la silla del juez que no tiene compasión, y entonces emito mi veredicto de castigo a esta persona. Y entonces es cuando busco la venganza, busco saciar esa sed de venganza, porque busco el castigo, no la corrección. Y esto ya traducido a nuestras propias vidas tiene cantidad de ejemplos. Como papás, como esposos, como hijos, en nuestra vida de hogar, de colegio. Cuando alguien comete un error, o creo que cometió un error, porque lo primero es ver si realmente cometió un error, porque a veces soy yo el que juzgo que cometió el error sin haber cometido el error la otra persona. Pero partiendo de que sí, la otra persona se equivocó en su acto de dar amor y erró, ¿qué hago yo? Y tristemente lo primero que hago es castigar. Castigar con mi indiferencia, castigar con mi palabra, castigar con mi orgullo, castigar con mi venganza, castigar incluso hasta con el maltrato físico. Cosa terrible, porque agredo a la persona en su cuerpo, que es templo de Dios también. Y yo me creo Dios de esa persona y por eso la agredo. Me creo Dios de mí mismo y de los demás. Me endioso. Lo que le decía la serpiente a Adán y Eva: seréis como dioses. Y cuando sentimos que nos han vulnerado, queremos ser como dioses, castigadores. Como Zeus en la mitología griega, sacar el rayo y enviarlo contra el que me agredió. Y Jesús dice: atento, porque si actúas así, eres tú el que te destruyes. Eres tú en primer lugar el que te lastimas. Primero ve con tu hermano, ve y obsérvalo como hermano, míralo como hermano o como hermana. No lo mires como alguien inferior a ti. Sí, esa persona está obrando mal, eso no se niega, pero esa persona en su esencia, aunque esté obrando mal en ese momento, es también hija de Dios, es también hijo de Dios. Y entonces yo quiero ayudar a esa persona a que resalte su dignidad, a que vuelva a intentarlo y que apunte bien el objetivo en el amor. Pero si yo lo que hago es darle rejo a la persona, darle con el arco
al arquero, clavarle la flecha con la que estaba intentando apuntar, de nada sirve. Lo que hice fue responder al mal con mal, a la violencia con violencia, al odio con más odio. La corrección fraterna. ¿Y qué pasa? Porque ocurre a veces. Ocurre que la persona que ha errado está tan ciega en sí misma que no logra ver. Yo ya hice el primer paso, ya realicé, ejecuté el primer paso de Jesús. Míralo como hermano, y para poder mirar al otro como hermano tengo que orar, tengo que relajarme primero, tengo que buscar mi espacio interior, unirme al Espíritu Santo, pedir fuerza, porque si yo respondo inmediatamente lo que voy a hacer es castigar, sin lugar a dudas. Castigar con mi palabra, con mi regaño, con mi insulto, con mi altanería. Pero yo puedo entrar en mi interior, relajarme, respirar, orar, esperar el momento adecuado y corregir, no castigar. Hago eso y no funciona. Segundo paso, busca a alguien de la comunidad. ¿A qué se refiere esto? A alguien que también ve a esa persona que está errando como un hermano, no como un enemigo. Pero nosotros lo que hacemos es primero saltarnos este paso, y lo que hacemos es buscar a alguien para armar un chisme y hablar mal del que pecó contra nosotros. Es el primer paso que la mayoría de nosotros hacemos. Alguien pecó contra ti, me lleno de rabia, busco castigarlo, y lo primero que hago es castigarlo con la lengua. Y antes de ir con el hermano en la oración, en la reflexión, en la paciencia que da el Espíritu Santo, voy es con aquella persona que alimenta ese fuego de venganza en mí. Y Jesús dice: no, atentos, te saltaste los pasos. El segundo paso es ir con el hermano, que ve al que erró como hermano, que tú crees o piensas que tiene una influencia positiva en él, para que él también le ayude, para que él también lo aconseje, para que él también lo acompañe en su error, para que él también le enseñe cómo lanzar bien la flecha. Y si aún así no funciona, segundo, viene el tercer paso. Ve con la comunidad. Si busca más personas que también lo amen a él, y juntos oren por él. Por eso el Señor dice: cuando hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo actúo, yo estoy presente. Oren por él, oren por su cambio, oren para que reconozca su error, para que se corrija y aprenda de su error. Porque el Señor nos da a todos el poder de atar y de desatar. Porque cuando yo realmente amo de corazón a una persona y me pongo en su lugar, incluso cuando comete un error, no para justificar el error, no para decir ante ese error aquí no pasó nada y me hago la vista gorda. No, si cometió un error mi hermano, si mi hermano apuntó y no le dio a la diana del circo, no le dio, erró en el amor, pero yo me pongo en su lugar y lo acojo con amor, porque una sonrisa, una palabra, un gesto de amor puede hacer maravillas. Y en esto hay miles de ejemplos, y tú también tendrás ejemplos en tu propia vida. Cuando has respondido con amor, con corrección fraterna, como Jesús nos pide ante un hermano, una hermana, alguien que comete un error, la respuesta es muy distinta. Si respondes con castigo, la respuesta también tristemente es muy distinta. Hay una historia de un gran libro de la literatura universal, Los Miserables, de Víctor Hugo. Ojalá lo puedan o leer o ver la película. Hay un hombre que se está muriendo de hambre, lo acoge un clérigo, un obispo en Francia, lo cuida, lo protege, y este hombre al final le roba unos candelabros de plata. Después de todo el bien que recibió de su huésped benévolo, le roba y se va, y lo atrapan, y cuando lo llevan a la cárcel y llaman al clérigo, era un obispo, le dicen: es el que usted tuvo y mire lo que encontramos, le robó estos candelabros de plata. Y el obispo lo mira y le dice: no, él no me los robó, es parte del pago por todo el servicio que me brindó cuando estuvo conmigo.
Y este gesto en esta obra de literatura, en esta novela, es lo que hace que Jean Valjean, así se llama el protagonista, cambie positivamente ante su error, que pedía un castigo, porque aparecerá otro personaje que es el fiscal, que va a estar toda la vida persiguiendo a Jean Valjean hasta que no pague, porque lo que buscaba este fiscal era castigo, castigo, castigo. Se llevó el candelabro, castigo, rejo, culpa, castigo. Cuando este clérigo responde con corrección fraterna, este hombre cambia profundamente. Y ante ese gesto de cambio, la obra seguirá y se convertirá en un gran empresario que ayudará a multitud de personas, a muchas mujeres necesitadas en aquella época de la Francia postrevolucionaria. Esto es una obra de literatura, pero hay muchos ejemplos parecidos a estos en la vida real. Hay pequeños ejemplos de nuestra vida, que cuando tú ante un error de un hijo, no te quedas tampoco indiferente, como dice Ezequiel, porque también sería una falta de amor ver que alguien cometió un error y yo quedarme callado. Ante un error de un ser que amo, de una persona cercana, yo voy a corregirlo, no a castigarlo, a corregirlo, como el Señor me enseña. Me acerco a Él. Y cuando tú te acercas a corregir con amor a tus hijos, ellos crecen en el amor, se valoran, aprenden de sus errores, se superan. Muchos a lo mejor hemos crecido con el trauma del castigo. De niños, se portó mal, rejo duro y parejo. Y entonces así respondemos. Y nos toca hacer una terapia personal, porque nuestra mentalidad es culpa, pecado, castigo. Y no funciona. Llevamos miles de años haciéndolo así y no funciona. Lo que sí funciona es la corrección del hermano que se pone en el lugar del otro y desde su error busca corregirle. Del hermano que se pone en el lugar del otro y desde su error busca acompañarlo. No para consentirle su error, no para camuflarle su error, sino para apoyarle y acompañarle desde el amor de Jesús. Si ponemos esto en práctica y empezamos, aunque sean cosas pequeñas de nuestras relaciones humanas, tenemos la clave de la armonía, de la paz interior. Y aprenderemos también a corregirnos a nosotros mismos como el Señor nos enseña. Porque cuántas veces maltratamos al otro, somos duros con el otro, prepotentes con el otro, orgullosos, y los castigamos con nuestra palabra, con nuestro dinero, porque los pisoteamos, los castigamos con nuestra grosería, porque nosotros mismos nos damos rejo todo el tiempo, porque no nos valoramos como Dios nos valora, porque no nos vemos como Dios nos ve, porque seguramente ante ese error que yo cometí, a mí nadie me abrazó, nadie me corrigió, y entonces yo hago lo mismo con los demás y yo castigo también al otro. Oremos hoy, porque el Señor dice que si oramos juntos, su palabra nos transforma y nos va a ayudar para que poco a poco nos vayamos corrigiendo a nosotros mismos y sepamos también corregir al otro. Corrección fraterna al hermano, porque como dice Pablo, en esto se resume el amor, en amar al prójimo como a ti mismo. Que así sea.